Hola amigos, reciban un cordial saludo. Muy seguramente ustedes en sus fincas se han encontrado con algunas zonas dentro del predio o a veces con fincas enteras donde de pronto ustedes ven que las plantas que crecen ahí se ponen amarillas, como que no crecen bien. Vamos a mirar este lote específicamente que tengo yo aquí en mi finca, donde pasa más o menos eso. Y aquí en este lote específicamente, yo, bueno, por ejemplo, aquí tengo unas maticas de maíz sembradas y no crecen, se ponen amarillas. Vamos a mirar aquí más para adelante. Si vemos allá, se ha intentado sembrar ahí café. El café tampoco crece. Se ha intentado poner ahí matas de plátano y vemos cuál es el resultado. Y bueno, y ya le buscamos explicación a esto. ¿Qué es lo que ha pasado? Otra plantita, bueno, mejor dicho, el panorama en general es de que las plantas aquí no crecen bien. La explicación más cercana que yo le debo a esto es que en este lote, que es un lote que queda relativamente cerca de la casa, un lote muy trabajable, donde es, bueno, como decimos, tendidito, o sea, no tiene tanta pendiente. Entonces ahí se ha aplicado mucho glifosato, mucho glifosato. Entonces anteriormente las personas que tenían, familiares que tenían anteriormente este lote, aplicaban glifosato a diestra y siniestra. Y luego mi papá también, él cuando estaba en vida, él era fanático del glifosato. Le gustaba estar aplicando, mantenía sus tarros ahí, su reserva, y no le podía faltar. Y resulta pues también que ese asunto de ese reto que tenemos nosotros, de que siempre nuestros padres o nuestros abuelos, ellos crecieron, se formaron también como campesinos, lamentablemente bajo este modelo, bajo esta conciencia de aplicar veneno, de aplicar herbicida, porque claro, les resultaba mucho más rápido y mucho más fácil y mucho más económico, pero se fueron degradando los suelos por esto. Y la primera solución es primero establecer qué es lo que ha pasado, darle una explicación técnica, qué es lo que ha pasado con estos predios, qué es lo que ha pasado aquí, y en base a eso, pues ya podemos nosotros plantear unas soluciones. Uno de los principales componentes del suelo es la materia orgánica. Sabemos que el suelo está conformado por minerales, por rocas, arenas, limos, arcillas y también materia orgánica. Esta materia orgánica debe de estar en equilibrio con todo el sistema. Es decir, ¿qué sucede? La materia orgánica está ahí, pero ella se va descomponiendo, se llama mineralizando, o sea, se va convirtiendo en nutrientes que luego la planta se los toman, o los microorganismos, o dependiendo del proceso en el cual se dé. Entonces ella, al descomponerse, pues digamos que va desapareciendo como materia orgánica. La materia orgánica, que son residuos vegetales, residuos animales, bueno, en este caso residuos vegetales, y aquí vemos este residuo de pasto. ¿Cómo? Pero si ella va desapareciendo, se va descomponiendo, entonces hay que irlo alimentando el suelo otra vez de más materia orgánica. Es decir, los residuos de las plantas otra vez vuelven al suelo cuando nosotros limpiamos, cuando guadañamos o cuando naturalmente las plantas van muriendo, como sucede en un bosque, y bueno, en fin. Y se alimenta otra vez de materia orgánica y vuelve a arrancar el ciclo como en un sistema cerrado. Es como cuando nosotros manejamos nuestro dinero en una cuenta bancaria. Nosotros recibimos nuestros ingresos que vienen de parte, digamos, del sueldo, de honorarios, de la venta de frutas, de productos, y también tenemos unos gastos que son, digamos, lo que es la comida, el estudio de nuestros hijos, y bueno, toda esta cantidad de gastos, que la diversión también que nosotros tenemos. Entonces la idea es que nosotros mantengamos ahí en cierto equilibrio. Bueno, la idea es que podamos tener un sobrante, ¿no? Y bueno, con el suelo sucede lo mismo. La materia orgánica se descompone, se va mineralizando, va desapareciendo, pero también se le va aportando más materia orgánica y el ciclo mantiene en equilibrio. Ahora, ¿qué sucede si nosotros aplicamos un herbicida? Por ejemplo, un glifosato. Aquí en la zona cafetera, en la zona de montaña, casi que cuando uno habla de herbicidas se está refiriendo a glifosato. Y si se está refiriendo a glifosato, se está refiriendo al
la marca que ya todos conocemos, que ya se volvió un nombre genérico para hablar de herbicidas. Obviamente no la voy a mencionar aquí para no irme a acarrear algún problema. Entonces, cuando nosotros aplicamos glifosato, herbicida, entonces lo que hacemos es eliminar, es cortar, porque eso mata la hierba, mata la hierba. Entonces, al matar la hierba, estamos cortando ese suministro de materia orgánica que es indispensable, lo hemos hablado ya muchas veces, que es indispensable para la vida del suelo, no solamente porque nos aporta ciertos nutrientes, sino que también porque es indispensable para la vida del suelo, para la alimentación de los microorganismos y de todo esto, y de los macroorganismos que hacen que el suelo funcione de buena manera. Al nosotros cortar ese ingreso, es como cuando nosotros nos quedamos sin trabajo, pues se nos corta el ingreso y ya empezamos a pasar aceite, se va a producir un desequilibrio financiero. Así pasa en el suelo. Aplicamos herbicida, matamos esta vegetación que está ahí, entonces se nos pierde la posibilidad de ese ingreso de materia orgánica. La materia orgánica que está en el suelo se va mineralizando, se va descomponiendo, va desapareciendo por los procesos naturales, y el suelo se nos queda sin vida, sin materia orgánica. Entonces ya comenzamos a tener un suelo que se vuelve falto de estructura, un suelo polvoso, que llaman nuestros amigos. Se vuelve polvo, se comienza a volver una tierra. Yo les he escuchado un término también por aquí que se dice tierra caballuna, o sea, tierra que es polvo, que no tiene estructura, que se vuelve una tierra como amarillosa, y que cuando nosotros vamos a sembrar cualquier planta ahí, pues esa planta no se nos va a dar de buena manera. Entonces, ese es uno apenas de los grandes problemas que ocurren cuando nosotros aplicamos herbicidas. Pues otro de los grandes problemas al nosotros aplicar herbicidas es que yo les he hablado en unos videos anteriores que las plantas toman el carbono de la atmósfera, el gas carbónico, y por medio de un proceso ellos depositan parte de ese carbono en el suelo a través de unos exudados radiculares. Esas sustancias que depositan en el suelo la utilizan los microorganismos para también llevar a cabo su ciclo y así estar como en relación con todo el medio. Como hemos hablado también, que todo el ecosistema es uno solo. Entonces, al nosotros quitar estas plantas, las matamos también. No solamente que nos perdemos de ese material orgánico, de esa biomasa, sino que también dejamos a los microorganismos que están en el suelo alimentándose de esos exudados, los dejamos sin esas sustancias que los alimentan, y bueno, ya se convierte eso en un desequilibrio total, ¿cierto? Ahora, ¿cómo podemos nosotros solucionar? Bueno, podemos quizás pensar en comprar materia orgánica, en traer materia orgánica, comprar bultos. Venden materia orgánica, venden abono orgánico, lo venden allá en el almacén, allá en el pueblo. Aquí estoy viendo derecho al pueblo. Venden los bultos. Es un abono que digamos que es un poco más económico que el abono granulado, pero si nos vamos a mirar el costo, o sea, yo podría traer aquí, pero tendría que traer toneladas de materia orgánica, de abono orgánico, y aplicárselo al suelo. Eso nos va a generar un costo grandísimo, no solamente por lo que cuesta el abono orgánico en sí, ir a comprarlo, sino también porque todo lo que significa mover todo ese abono hasta aquí, distribuirlo y hacer todo el proceso, pues a mí eso me parece una locura. Pues eventualmente uno lo hace de vez en cuando, pero en realidad es una locura. Entonces a mí, cuando vemos estos suelos que están degradados, que queremos recuperarlos, pues la pregunta es, bueno, ¿y qué tenemos que hacer para recuperar un suelo que está degradado, que está pobre de materia orgánica, que se le ha aplicado glifosato, que se ha dañado, que está desestructurado y por lo tanto ahí no crece nada bien? Bueno, para recuperarlo, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, precisamente lo que tenemos que hacer es todo lo contrario, es no hacer. Entonces,
Primero que todo, obviamente, no seguir aplicando herbicidas. No seguir aplicando herbicidas es dejar de llevar a cabo malas prácticas. Otra muy mala práctica y además hasta peligrosa, muy peligrosa, es quemar esto. Si yo cojo todo esto, lo saco del lote y lo amontono y lo quemo, pues estoy sacando la vida, que es la materia orgánica que hay ahí. Si lo quemo así como está, pues hombre, peor todavía, porque estoy también matando lo que hay ahí en cuanto a la vida de ese suelo. Entonces, lo mejor es no hacer, es lo más fácil y es lo mejor, es dejar todo esta paja, todo este material ahí sobre el suelo y él se va a ir descomponiendo naturalmente. Ahora, la naturaleza siempre va a ir hacia su propia regeneración, hacia la generación de nueva vida. La naturaleza siempre va a propender por el equilibrio. El asunto es que los tiempos de la naturaleza generalmente son mucho más lentos que los tiempos nuestros como seres humanos, y sobre todo de los tiempos que nosotros queremos que las cosas se recuperen. Entonces esto se va a recuperar solo en unos años, pero si yo quiero que este proceso sea más rápido, claro, podemos ayudarle. ¿Cómo lo ayudamos? Vamos cortando, y esto lo hice ya, cortamos o antes de cortar, pero me parece mucho más fácil cortarlo primero. Cortarlo y luego venir con una fumigadora aplicándole el biofertilizante que hemos preparado ya y que tenemos ahí listo para aplicar. Eso nos da una mayor velocidad de descomposición de esto, y vuelvo y lo repito, no seguir aplicando glifosato, dejar esto ahí, esto se va a ir descomponiendo y va a ir regenerando el suelo. Eso toma un tiempo, pero es lo mejor que podemos hacer. Lo otro que podemos hacer es sembrar leguminosas. Yo por allí en algunas partes sembré unos árboles de chachafruto, como aquí hay unos palos, aquí en mi espalda hay un árbol de chachafruto. Y por ahí saqué unos que estaban por ahí, sembré 3 arbolitos por acá, ellos van a ir creciendo ahí, y bueno, y ya con el tiempo le van a dar una buena proporción de proteína a ese suelo, de nitrógeno. Lo otro, hay una matica llamada maní forrajero, Arachis. Eso abunda por todo lado y se utiliza mucho para hacer coberturas en diferentes partes. Eso pega muy bien, pega muy rápido, puede uno arrancar y meterle por ahí. También le he metido por ahí, de pronto, lo del maní forrajero me gusta muy moderadamente, porque él se extiende muy rápido y va formando un tapete, y tampoco me gusta que quede todo el suelo cubierto de una sola especie. Aparte que dicen, y yo creo, que es muy buen refugio para nuestras amigas las culebritas, las tallas X y todo eso. Entonces, pues tampoco quiero generar un peligro aquí para mí y para la familia. Muy bien, amigos, muchas gracias por ver, muchas gracias por suscribirse al canal, de verdad estoy muy agradecido porque hemos tenido muy buena acogida, y bueno, hasta la próxima.